Primero saludarlos a todos por ahí, ¿cómo están? Pues muy bien, por aquí, que es la que tiene el micrófono prendido. Y trata de acercarte a tu micrófono para que se te escuche. Dale. Mira, la consulta, Juan, se escucha mal. una pequeña mirada desde la mente como para saber de qué se trata, qué tipo de pensamiento es, pero sin darle mucha atención, simplemente para discriminar. Y podría ser una división entre pensamientos que yo le denomino como propios, que tienen que ver con mi vida, con mi infancia, ese tipo de cosas, y otros pensamientos que son como que no me pertenecen, como que llegan ahí, son como creaciones, o fantasías, como lo que quisiéramos denominar, que son los pensamientos que no me pertenecen. Todo, absolutamente ellos. Me gustaría saber, no los propios, sino los otros, estos que uno queda así como niños, así estas cosas raras, ¿de dónde vienen Ujú. realmente? Como a título informativo, porque en realidad yo le pongo conciencia, no podría ser de otra manera, todo tiene una observación consciente. Pero a título informativo, si me pudieras conversar algo al respecto. Ya, bueno, a ver si te entendí bien porque al principio no se escuchaba lo que estabas diciendo, pero tú Ujú, quieres saber qué es lo que pasa con los pensamientos porque ves que hay algunos que son propios y otros que no tienen nada que ver contigo ujú. y ¿De dónde también vienen? aparecen. Mm. Entonces, ok, vale. Todos los pensamientos vienen de la conciencia, están en la conciencia, todos los pensamientos. No hay unos pensamientos que son propios y otros que no son propios. ¿Por qué? Porque justamente hay ciertos pensamientos con los que tú te identificas y los llamas propios. Es justamente ese tipo de pensamientos. Tú dices, estos sí me pertenecen a mí porque te definen. Tienen que ver con la historia de tu cuerpo, tienen que ver con tu historia personal. Y tú dices, estos me definen, estos tienen que ver conmigo, son conocidos, los puedo relacionar con experiencias tenidas, por tanto, estos son míos. Pero hay otros pensamientos que son impersonales, ¿verdad? Y que o, aparentemente no relacionados con tu historia personal, o tus sentimientos, o tus impresiones, todo eso que está en la memoria, no están relacionadas con eso y tú dices, ¿y esto por qué viene si esto no es mío? Entonces resulta que es que todos los pensamientos son tuyos, del único tú que existe, que es la conciencia. Es el único tú. ¿Ok? Eh, comprender por qué se presentan un tipo de pensamientos o se presentan otros, no sé, siempre están ahí, aparecen, están los pensamientos y se ven. Con unos te creas un cuento y con otros no. Con unos te defines y con otros no. Todos los pensamientos son, desde el punto de vista de la realidad, simplemente pensamientos. Son pensamientos. Ninguno te define, absolutamente ninguno. Pero desde el punto de vista personal, creyendo que eres una persona, sí, tú escoges, seleccionas algunos que dices que son tuyos. ¿Por qué? Porque te definen. Veo que te quedaste pensando. Sí, sí, María Luisa, porque en realidad en este pequeño vistazo eh, que la conciencia
le pega a este pensamiento que surge, al catalogarlo o al darle un título, que simplemente lo hago porque tengo una tendencia a abandonarlo al pensamiento, porque no me está colaborando con nada, pero la mirada es para ver si realmente no quiero evadir ciertas cosas, ¿verdad? Que en realidad necesitan un poco de pensamiento. A lo mejor, de pensamiento o de atención. O revisarlo, sí, puede ser. Sí, tienes razón, me expresé mal. Es decir, dirigirle la atención un ratito más para ver qué pasa con eso, en realidad, para ver por qué aparece. Pero está muy claro lo que me estás diciendo, viniendo todo desde la conciencia, no tiene mayor importancia. Mayor Mientras, importancia no, pero desde el punto de vista de tu comprensión o de si van a influenciar o a influir en cómo experimentas la vida, revisa los pensamientos que tú creas que deben ser revisados, pero así de un modo investigativo, no de ni rechazándolos, ni apegándote a ellos, sin construir más identidad. Simplemente revisa por qué aparecen en estos pensamientos. Si viene una respuesta, bien. Si logras resolverlo, bien. Si no, pues no importa tampoco. Lo que importa, Juan, es que tú estés en paz. Eso es lo que importa. O sea, que tú seas la paz que tú eres. Eso es lo que importa dentro de todo esto. sí, estoy, Porque yo, desde... Dime. disculpa, disculpa, No, dime. yo siento que cuanto más entro en esto, más me alejo de la paz, porque el trabajo está muy intenso, intenso en el sentido de la atención, revisando todo lo que aparece desde la Eh, conciencia, Ese es el punto. Ese es el y, punto. y es Tú, un trabajo permanente y es que tú no tienes... arduo. Pero es que no, Juan, no hagas eso. No te pongas a revisar todo lo que aparece. Tú no tienes que tener control sobre lo que aparece y tener controlado y comprendido cada cosa por qué aparece. De eso no se trata esto, porque eso es justamente una labor mental que estás haciendo. Tú estás aplicando la mente para seleccionar, catalogar, clasificar todos los pensamientos que van apareciendo. O sea, esto no se trata de eso. Eso no te va a dar paz nunca, imagínate qué agotamiento. De lo que se trata esto es que tú reconozcas que en ti, en este espacio originalmente tranquilo y siempre tranquilo, esencialmente tranquilo, en este espacio aparece la actividad de los pensamientos. Y solamente vas a estar en paz cuando tú notes este espacio como tu propia presencia. Pero en la medida que tú le prestes atención a los pensamientos para clasificarlos, saber de dónde vienen, por qué vienen, de qué se tratan, eso no te da ningún descanso. Si justamente de lo que se trata es todo lo contrario. Deja que los pensamientos vengan y los pensamientos se vayan. No los clasifiques, no los juzgues. No digas, estos son míos y estos no. Estos me interesan, estos no. Estos son prácticos, estos otros no son prácticos. Eso es justamente, estás llevando a cabo el patrón que hace sufrir. Utiliza el pensar, la mente, de un modo práctico, conveniente, pero todo eso depende de qué es lo que tú creas que es práctico y conveniente, porque si tú crees que una cosa es conveniente porque así tú tienes control, entonces ese no es el punto. Porque te estás reforzando la identidad y el sentido de separación. Y eso es lo que hace sufrir. Porque cuando tú refuerzas el sentido de separación, sentirte separado, sentirte tú, Juan, sentirte tú como Juan, ¿okay? Sientes carencias, sientes que algo falta. Ahí no hay paz. Ahí no se experimenta la paz. Cuando se siente que algo falta, no se experimenta la paz. En cambio, cuando tú notas
esta eterna presencia que está en paz, que eres tú mismo, y notas que no le falta nada. No solamente hay paz, hay felicidad, hay muchas otras características libres. O sea, así que la recomendación es que dejes el control. No trates de organizar lo que pasa con la mente. No se trata de eso. ¿Ok? Pensamiento es pensamiento, desde este punto de vista que estamos buscando la paz, la realidad, la felicidad, el ser, y vivir según eso. ¿Ok? No se te oye, Juan, pero creo que Me ya. quedó, me quedó claro. Sí, muchas Vale. gracias. Ok, gracias a ti. Vamos con Amarín. Prende tu micrófono. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, encantado de conocerte a ti y a todos los demás que están participando. Yo es la primera Muy, vez que intervengo contigo. Y bueno, gracias y bienvenido. quería comentarte un poco, porque yo llevo en este tema de la no dualidad pues bastantes años, pero siempre desde un punto de vista yo pensaba que esto, la aproximación no tenía por qué ser más allá a través de la vía intelectual, de leer libros, de investigar el tema filosóficamente, esa aproximación intelectual, ¿no? No había asistido a satsang, no había asistido a reuniones de este tipo hasta hace aproximadamente un año o así, que empecé a asistir a algunas, porque ya me di cuenta que había algo más aparte de la lectura de libros y de los maestros y de tal, que había que participar en este tipo de actividades, pues aporta algo más añadido aparte del conocimiento intelectual, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, yo creo que la mayoría de la gente que está en este tema lo hace por dos razones. Una es por tener una experiencia de lo que somos, de cuál es nuestra verdadera naturaleza, conocer, tener esa, no sé si llamarlo experiencia, pero sí esa bueno, iluminación o como queramos llamarlo, esa comprensión, y entonces a partir de ahí, pues eso te va a dar una apertura, una felicidad y una satisfacción por haber descubierto tu verdadera naturaleza. Pero otra razón yo creo que también es porque todos sabemos que hay muchas posibilidades de que eso no pase, pero si no pasa, al menos sí tener una aproximación intelectual y saber un poco esa aproximación intelectual a qué es la verdad. Aunque no podamos tener esa experiencia, porque al final no todo el mundo puede conseguirla, aunque esté asistiendo a y aunque esté leyendo y tal. Entonces, esa aproximación intelectual es un poco la que yo quería preguntarte, porque todos vamos a morir. Cuando muramos, yo te he oído a ti decir en algunos vídeos que he visto tuyos que un error es pensar que cuando muramos el mundo va a continuar sin nosotros. Me parece que te oí decir algo así en un vídeo. Entonces, un poco esa era la pregunta. O sea, cuando muramos, claro, yo estoy aquí, un segundo después ya no estoy. Tendré otra experiencia, habrá algo ahí. Ok, No está sé bien. si describiría ese momento. Déjame tratar de aclararte varias cosas, ya que es la primera vez que entras y además así aprovechamos para repetir y replantear las bases ontológicas. Las bases ontológicas que utilizamos no como un conocimiento intelectual que tienes que aprenderte de memoria, ni nada de eso, sino como un modo que te dé como una especie de mapa para tú, de modo práctico, poder revisar tu entendimiento y tu comprensión y cómo estás moviendo tu atención. Las bases ontológicas, que son sencillas,
no son para adquirir un conocimiento intelectual. Y primero te las voy a explicar antes de seguir diciéndote otras cosas, ¿no? Las bases ontológicas son que la esencia que tú eres, o sea, que realmente lo que tú eres, no tiene forma. O sea, lo que tú eres, tú, ese que está escuchando ahora, ¿okay? No tiene forma. No ha nacido. Y no puede morir. No está en el espacio. Y no se mueve ni depende del tiempo. Eso que me está escuchando ahora. Eso que ahora está escuchando tu respiración. Eso, en realidad, es indescriptible. Por lo mismo que no tiene, hay unos pocos conceptos que podemos utilizar para referirnos a eso. Y esos conceptos son 3 que yo uso. Me refiero a eso que eres y que está ahora presente y siempre es, como ser, conciencia, plenitud. Eso es lo que eres. Y eso que eres, por ser conciencia, sabe que es. Eso es lo que sabe. Conscientemente sabe, soy. Independientemente de experimentar el cuerpo o no. Sabe que es. Y esto que sabe que es infinito, sin forma, y no está ubicado en ningún lado, que no depende de nada, es absolutamente real por sí mismo. Absoluto. No es relativo a algo. Es antes de todas las cosas. Esta conciencia que eres. Se mueve en sí misma. O sea, hay movimiento consciente. Cuando me refiero a movimiento consciente, no me refiero a lo que asumimos como un movimiento mental. ¿Verdad? Y uno ve una caricatura dibujada, un muñequito, y entonces está pensando y sale un globito de la cabeza, y se escribe algo dentro, está pensando, como que si el pensamiento surgiera de la cabeza. No. Esta conciencia que no está ubicada, obviamente no está ubicada en el cuerpo. Pero esta conciencia, que te acabo de describir, ser conciencia, plenitud, sin forma, etcétera, pero quiero que lo tengas bien claro. Por ser conciencia, es consciente de cuerpo y mundo, es decir, del movimiento energético material, que llamamos materia, es consciente, y es su propio movimiento, eso es una función consciente de esta conciencia esencial. Uno de sus movimientos es cuerpo y mundo, como materia, como energía que se aprecia como materia, como lo físico, el fenómeno físico. Otro movimiento es la actividad mental, es decir, el pensamiento. El pensamiento es algo que no es físico, no se puede tocar y no está ubicado en ningún lado sino en la conciencia. Y es concepción, conceptos, se concibe las cosas y se les pone nombre. Es una cosa muy abstracta que la conciencia hace, el pensamiento. Y el tercer movimiento es el sentir, la emoción, que no es pensar y no es la percepción física del cuerpo ni del mundo. La percepción sensorial, perdón. Es la emoción, sentir. Por tanto, cuerpo, mente y emociones son las 3 ventanas que ser, conciencia, plenitud utiliza para asomarse al mundo. Esto son las bases ontológicas. Y lo que tú realmente eres, ser, conciencia, plenitud. Pero experimentas cuerpo y mundo, mente y emociones debido al movimiento que hay en eso que eres. Como esto no tiene nacimiento ni muerte, no podemos hablar de que muere. Como esto no está dentro del mundo, no podemos hablar de que cuando muere el mundo sí queda o no queda.
Entonces esto es una investigación que no es una investigación intelectual, es una investigación que se hace con la atención, porque lo que hay que hacer es redescubrir eso que tú eres, notarlo conscientemente, ser consciente de sí mismo, de ti, de eso, no del cuerpo ya eres consciente, pero se te ha olvidado lo que realmente eres. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Porque se nos olvida lo que uno realmente es, aparentemente. Cuando surge este movimiento en la conciencia que llamamos cuerpo y que surge simultáneamente con el mundo, hay una sensación y una percepción como si uno estuviera ubicado en el cuerpo viendo el mundo. Y esto es algo que la conciencia genera precisamente para poder experimentar el mundo y el universo. Hace falta un punto de referencia para poder experimentar las cosas. Entonces, esta conciencia que es puro saber, puro conocer, puro percibir, se subjetiviza, se hace aparentemente sujeto y se localiza. Es una apariencia, por eso que se llama ilusión. Es una apariencia, parece que se localiza este sujeto para poder tener experiencia de los objetos. Entonces aparece la relación sujeto-objeto en la conciencia. En esta conciencia sin forma, original, absoluta, siempre presente, indispensable para la existencia de un sujeto o de esta experiencia sujeto-objeto. Entonces, la experiencia del mundo, de esta vida, de lo que llamamos nuestra vida, se hace posible, esa experiencia se hace posible debido a eso, a que hay una aparente centralización, ubicación, localización como cuerpo. Y se genera una ilusión muy fuerte. Cuando la mente empieza a funcionar y a elaborar conceptos y a explicar la existencia, la primera existencia que trata de explicar es a sí mismo, a uno mismo. ¿Okay? Porque la mente surge después de la percepción del mundo. Como a los 2 años de edad es que los niños empiezan a armar identidad. Ya la percepción y el mundo ya lleva un rato ahí y entonces empieza el pensamiento a decir, ¿quién soy yo? Mis papás me dicen que yo soy María Luisa, que me veo en el espejo. Yo soy María Luisa y soy así, de determinada manera. Entonces vienen los modos de ser, distintos en cada paquete, en cada expresión, en cada cuerpo, distintos los modos de ser. Distintas los modos mentales en cada una de las manifestaciones de esta conciencia. Entonces la mente me asocia, sé que soy, y el pensamiento me asocia con el cuerpo. Y sostengo esta idea como un filtro, como si fueran unos lentes que me pongo para percibir la vida, y los lentes son, yo soy el cuerpo, y ahí está ocurriendo la vida y me pasan cosas. Como yo soy el cuerpo, y el cuerpo es limitado, finito y mortal, entonces yo, el ser, soy limitado, finito y mortal. Y me entra el miedo, porque yo no quiero morir. ¿Qué pasa con el mundo cuando me muero? Me lo voy a perder. Y me siento limitado y no encuentro cómo ser feliz, cómo estar en paz. Porque siempre algo me va a faltar porque de hecho este cuerpo es limitado. Las capacidades mentales son limitadas. Todo es limitado con respecto a esta experiencia. Pero hay una intuición que todos tenemos, es decir, que acontece, me perdonan con esta tos que tengo, que acontece en toda manifestación, que es todas las personas, ¿ok? Que es una intuición de que hay la posibilidad de ser feliz, pero uno no sabe cómo. Yo intuyo que la felicidad me corresponde, la paz también, la plenitud, el relax, el descanso, ese alivio me corresponde, pero no sé cómo. Entonces comienza la búsqueda. ¿Cómo hago para ser feliz? Ya que viendo que el mundo material y del compraventa y todo lo que ofrece la sociedad no me da felicidad y que todos los logros o fracasos que he tenido en mi vida me dan como resultado la felicidad, puedo tener una vida de lo más linda y veo que esencialmente no siento esa felicidad. Entonces, ¿dónde está la felicidad?
y un día te empiezas a encontrar con textos, libros aparentemente sagrados, ¿verdad? En donde está la sabiduría que te trata de explicar estas cosas con muchísimas palabras. Y muchísimas cosas que, bueno, que habría que revisar qué tan ciertas son. Y uno empieza a buscar por ahí, y hacer actividades y prácticas, y estar con grupos para ver cómo hago para encontrar, no sé, la felicidad, la plenitud, la realización, la liberación, la iluminación, cómo lo llaman a eso que tengo que llegar a ser, porque ojalá me llegue, ojalá yo lo logre para ser feliz y estar en paz y completo. Y todo esto está fundamentado en el error de comprensión que se ha producido no por culpa de nadie, sino porque se produce por esta ilusión en la conciencia de estar localizado en el cuerpo. Se perdió de vista que esta localización es temporal solo para la apreciación de esta experiencia que llamamos mundo y vida, de esta vida humana. Se precisa de esta aparente localización, o de esta localización, pero se pierde de vista que uno no ha dejado de ser pleno, plenitud, infinito, ¿verdad? Se pierde de vista y se cree que uno está confinado a esta localización, como que te metiste dentro del cuerpo y cuando me muera saldré del cuerpo. Entonces, hasta el discurso es incongruente. Si yo me muero, morir es fin, ¿verdad? Así lo veo yo. Morir es algo que se termina. Hay gente que dice, cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Entonces, ¿quién se murió? Estoy trabajando para que después de la muerte, entonces, ¿la muerte de qué? Si tú vas a tener algo que llamas después de la muerte, obviamente no te has muerto. Entonces, ¿qué eres tú o quién eres tú que trasciendes la muerte? Que la muerte no termina contigo. ¿Quién eres tú? Entonces, hay una intuición, hay algo que se sabe, pero como que no terminamos de entenderlo ni de verlo. Y esto se redescubre con un poco de investigación, discernimiento muy agudo, cierta práctica con el uso de la atención, que para eso están los temas de la meditación. Y unas buenas bases ontológicas para que no te pierdas, para que no pierdas de vista que tú que no es que vas a llegar a ser un iluminado, sino que tú eres la iluminación. Que tú no vas a llegar a adquirir paz, sino que tu cualidad es paz. Que tú no vas a llegar a ser feliz, sino que la plenitud es tu propia naturaleza. La felicidad es tu naturaleza, la es ahora. Pero se ha saltado, se ha pasado por alto por esta malla de pensamientos que tenemos como filtros. Y el primer pensamiento que estorba es yo soy este cuerpo, yo soy alguien, que confunde completamente la mirada. Entonces, esto de que esta idea, después de haber leído durante muchos años los textos que has leído, esta idea de que hay unos pocos que alcanzan la iluminación es errada. La iluminación, la realización ya es el ser que eres. ¿Qué es lo que sucede? Que sí podemos hablar de comprensión o de que se caiga esta confusión, que desaparezca. ¿Ok? Pero eso es distinto. Para que esta confusión se caiga, lo que hay que hacer es estar atento sin sostener nada. Sin sostener ideas ni conceptos adquiridos que los tienes que resguardar, porque si los pierdes, tú te vas a perder. Lo que tienes ahora es que tener más conocimientos para tener todo muy controlado en tu pensamiento, para poder entender las cosas que uno quiere entender. Resulta que con esta comprensión que se da de manera natural y que a todos se nos ha dado en algún momento o en varios, pero se pasa por alto. Se pasa por alto porque no se tienen referencias con cómo cotejar ciertos momentos ciertos instantes, destellos de esta claridad, de este mirar sin la identidad, que no tenemos la referencia y se nos pasa por alto. Se me queda muy claro todo lo que me has explicado. Te quería comentar, somos el ser teniendo una experiencia
una experiencia humana, en mi caso, pues este cuerpo y este contexto y esta localización que tengo aquí, y esa experiencia empieza y acaba. Esa experiencia humana va a terminar. Como toda Entonces, experiencia. claro, entonces mi pregunta es, ¿el ser que somos, su naturaleza es hacer esto de forma recurrente o eso se hace una vez nada más? Ya. Porque parece como que vamos, digamos, de adentro Es que mira, de la manifestación, o sea, de lo no manifiesto a lo manifiesto, luego se mira, vuelve. el ser que es, Mm, no que somos. El sí. ser que soy desde este punto de vista, y tú desde allá dices, el ser que soy. Ambos es el ser que soy. Ese ser que soy está experimentando la vida como María Luisa y como, ¿cuál es tu nombre? Amarín. ¿Perdón? Antonio. Antonio. Está experimentando simultáneamente la vida como María Luisa y como Antonio. Y como todos los que están aquí presentes y como todos los seres humanos que puedas tener conciencia ahora, antes o después. Está teniendo todas esas experiencias, pero es que no solo eso, las está teniendo como cada animal, como cada bacteria, como cada entidad, como cada entidad, no es que se está limitando a la entidad, como cada entidad sensible que tiene capacidad de percepción de algún tipo. Eso es el ser que está experimentando y se está manifestando simultáneamente, el mismo ser que soy. El problema que tenemos es que hay un miedo a perder el sentido de identidad y de separación y de ser único y distinto y diferente. Es decir, yo distinto a los demás, ¿qué pasa realmente conmigo? Que soy el ser igual que son todos los demás, pero ¿qué pasa conmigo después de que esta vida se acaba? No, no es que no pasa nada contigo, es que tú eres ese ser y esta vida se acaba todas las noches cuando viene el sueño profundo. Y vuelve a surgir con la vigilia. Es una ilusión mental. Qué fuerte decir eso, ¿verdad? Pero, ¿qué importa llamarlo ilusión mental? Es una experiencia tal como la tenemos. Pero desde el punto de vista de poder entender esta cualidad, esto de ser conciencia, hay que hablar de la mente. Hay que hablar de que hay algo que se presenta como estado de vigilia, en el cual la experiencia es de un tipo, y hay algo que se presenta como estado de sueño con sueños, en el cual la experiencia es de otro tipo. Quien está teniendo esa experiencia o lo que está teniendo esa experiencia es ser conciencia. Y luego está el estado de sueño profundo, en el cual simplemente no hay contenidos en la conciencia. Están absolutamente en reposo. No hay movimiento consciente. Entonces, ese mundo, esta vida, este ser humano, en el estado de sueño profundo no está, pero el ser sí. Lo que pasa es que no hay experiencia, hay descanso. Así es el reposo. Como la respiración. Surge el mundo, se recoge el mundo. Y otra cosa que nos confunde mucho es porque venimos con una educación y un modo de interpretar la existencia como que lo que es material es real y existe por sí mismo. Y si nosotros hablamos o suponemos que el mundo, es decir, el planeta Tierra y el cosmos, es decir, todo lo demás, son de naturaleza material, que cuando este cuerpo muera, eso va a existir por sí solo, y yo, que ya no voy a tener cuerpo, sea yo el cuerpo o no sea el cuerpo, sea un alma o una esencia o una entidad etérea, ¿qué va a pasar conmigo? Ese es el criterio que se sostiene, que es la mirada materialista de la existencia, como que la materia tiene existencia por sí sola. Y simplemente una investigación, no solo de los libros sagrados y de las escrituras de los sabios, ni de todas esas cosas, sino una investigación un poco
profunda e indagadora en esa ciencia que estudia la manifestación, la fenomenología, es decir, la física, y sobre todo la física cuántica. Un poco de investigación en eso te hace ver y saber y comprender lo que los pobres físicos tratan de discernir, a ver si encuentran una teoría que unifique todo, porque andan todos sumamente confundidos, puesto que no logran dar con una cosa que sea la línea conductora de todo. Porque han comprobado que eso que conforma la materia, que es decir, las partículas subatómicas, según el observador, estas se comportan de una forma o de otra. Por tanto, ¿qué es lo que, en base a qué se comporta, en base a qué existe la materia? En base al observador. Si no hay observador, no hay materia. ¿Qué tal? Sí, de hecho a mí me encanta la física cuántica y he leído mucho sobre el papel del observador en el colapso de la función de onda, que es la que hace que se concrete la existencia del mundo y de la materia. Entonces, si es que tú mismo tienes que atreverte a hacer la investigación, tú mismo vas a llegar a las conclusiones. Toma lo que sabes de la física cuántica y estas que yo te estoy diciendo y empieza a comparar para que tú veas el sentido que tiene lo que te estoy diciendo. Tienes que investigarlo, revisarlo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Es de acuerdo a esto que es consciente, que se presenta como observador, es decir, como ese sujeto que observa el mundo, es que viene a existir el mundo. Y eso es lo que la física cuántica está demostrando con experimentos. Solo que no saben cómo asumirlo. Y ellos hablan de conciencia como una conciencia que es distinta y ajena a la conciencia que como ser humano uno dice que tiene. Porque asumen que la conciencia de la persona está dentro del cuerpo. Y está en el cerebro, depende del cerebro. Ajá, y está en el cerebro. Y cuando los neurólogos no han podido demostrar eso. Entonces, el tema es que esta comprensión, mira, primero es individual. Es individual. No hay otra manera de hacerla que uno mismo. No es por los libros, es tu propia experiencia que tú tienes que investigar. Es investigando, la indagación. Es la única manera de resolver este tema. Una indagación que no es mental, no es conceptual. Es vivencial y es con la atención. Que la atención, en lugar de fijarse en el objeto, se vaya hacia el sujeto y luego note que hay esto que se da cuenta del sujeto. Por tanto, si el sujeto es observable por ti, ¿quién eres tú? Notar que esta percepción del mundo depende enteramente, la percepción del mundo, de los 5 sentidos sensoriales. Sin sentidos sensoriales, ¿cómo podrías tener referencia de la existencia de un mundo? Eso es algo experiencial, esto uno lo puede investigar. Luego, momento a momento, notar que salir de tu condición natural, no lo quiero llamar estado, tampoco condición es adecuado, pero salir de la felicidad que eres y de la paz que eres, está directamente relacionado con haberte involucrado con el pensamiento que te define. Si tú no te involucras con el pensamiento que te define, es decir, si tú no te enganchas y no crees todos los pensamientos que te dicen la persona que tú eres y tú no crees en ellos, hay paz. Vienen esos pensamientos, pero no te definen. Viene una persona a criticarte. Esa persona está criticando a la persona, el comportamiento, pero no a ti. Tú eres eso que es más allá de ello. Eres más allá de la persona. Entonces hay paz. Eso se va viendo. Se puede ir viendo gradualmente. No tiene que venir el rayo de la gracia que te partió y te iluminó. Puede ser de un modo gradual por medio de la investigación y cuando menos te das cuenta estás en eso. Digo, wow, soy esto. Se te hace absolutamente natural. Pero para eso la investigación tiene que estar bien orientada. No seguir adquiriendo conocimientos y no seguir dándole a la cabeza.
la cabeza. Mira, ve cómo está. ¿Ah? Uno cae en la trampa de cómo tenemos armado el lenguaje. No caer en, no estar dando vuelta al pensamiento, pensando esto, lo otro. No, no es cuestión de pensamiento. Primero tienes que hacer como hace Juan, que es el que habló antes, ¿verdad? Que él está observando los pensamientos, pero él todavía quiere revisarlos y cambiarlos. Ok, notar que los pensamientos vienen, pero ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú en donde se presentan los pensamientos? ¿Qué eres tú en donde se presentan estas percepciones sensoriales? ¿Qué eres tú que percibe y tiene y experimenta estas emociones? ¿Qué eres tú que tiene diversos estados mentales del tipo que sea? Estados extraordinarios. No quiero llamarlo estados de conciencia, porque la conciencia no tiene estados, la conciencia es conciencia. Los estados son el movimiento en la conciencia que prefiero llamarlo mente, para no confundirnos, para poder notar el aspecto permanente de la conciencia que solo es consciente y no está separado del contenido consciente. Es uno y lo mismo, pero primero hay que notar ese aspecto permanente. Entonces, una vez que notas el aspecto permanente de esta conciencia que eres, vas a notar posteriormente o simultáneamente que esta experiencia como ser humano está unida a eso, no está separada. Por tanto, tú puedes decir, sí, yo soy el ser humano, pero también soy el mundo. Decírtelo a ti, comprenderlo para ti, no se lo vas a ir diciendo a los demás. Ahora, esta investigación es individual, nadie te puede convencer de esto. Porque eres tú con el discernimiento y con las cosas que tú has ido viendo por tu propia experiencia, el que vas a decir si esto es cierto o no es cierto. Porque hay mucho peso por detrás de todo lo que has vivido desde la infancia, la cantidad de huellas que están ahí marcando de todo tipo, muy fuerte, en cada caso distintas, que están molestando, están interrumpiendo, molestando. Entonces el trabajo realmente consiste en ver que nada de eso moleste, ponerlo a un lado, no dejar que intervenga lo que aprendiste, tus traumas, tus cosas, tus maneras de ser, las expectativas que tenías, lo que te imaginaste, lo que creíste, todo eso. Que no intervenga, que no molesta, porque la investigación la tienes que hacer tú. Son tantas cosas que te puedo decir que querer decírtelo todo de una sola vez es como mucho, pero bueno, esto también sirve para la revisión de los demás que están escuchando. Bueno, ya iremos avanzando más. Muchas gracias. Poco a poco, y porque más que nada hay que poner las ideas en orden para ser capaz de descartarlas. No es para acumular más ideas, ¿ok? Hay que descartar las ideas. Las ideas no resuelven esto, ninguna. Pero pueden ayudar o confundir. Ahí es donde uno tiene que estar ojo avisor. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti y bienvenido. Gracias. Ajá. ¿Quién está levantando la mano? Que veo la imagen muy chiquita. Yo, saludando. Sí, pero antes de Rodrigo. Cariñitos. Había una persona antes, sí. Había una persona antes. Rodrigo, sí. Sí, ¿cómo que te llamas tú? Que es que no te veo bien. Tengo la imagen. La que tiene la mano levantada. iPhone. ¿Yo? Sí, tú. ¿Ah? Carla. Carla. Es que no tengo las imágenes en chiquitito, no tengo para poder grabar solamente mi imagen. Entonces, sí, para que ustedes no salgan en la grabación, porque hay algunos que no les gusta. Entonces hay que respetarlo. Creo que hay que respetarlo, no sé. A ver, cuéntame, Carla, ¿cómo estás? Sé que te escuchaba decir sobre los pensamientos, sí que ya traemos una vida, que a veces nos... Se oye entrecortado. Trata de hablar calmadito y cerca del micrófono. A ver si se oye mejor. Te comentaba, ¿sí me escuchas bien? Sí. Ahorita que comentabas sobre los pensamientos y todas esas cosas que hemos pasado, que nos, sí. Que nos hacen ruido de repente. Sí. Te escuché decir que cuando alguien te critica,
pues no te critica, no critica al ser lo La que somos. persona. Ajá, critica. No, no critica sí, claro, no, no critica al ser, exacto. Entonces, yo había, en estos días, cada que entro al Saxon, como que me da hasta miedo porque se, se hace mucha revolución a mi alrededor. He vivido situaciones difíciles últimamente, eh, y ahorita que comentaste eso, mm, a veces logro engancharme con la serie de críticas que me hacen como decir que sigo haciendo las cosas de cierta manera mal, se podría decir. Pero yo trato de ubicarme ahí, trato de ubicarme en esa paz que no había sentido, en esa felicidad que no había sentido. Y no te digo que no, si logran a veces terceras personas eh, sacarme de esa tranquilidad, pero sigo recordando las bases que nos has dado y no me dejo, María Luisa, no me dejo, sigo regresando a esa tranquilidad que yo quiero seguir experimentando a pesar de las situaciones difíciles que viva o de lo que se presente. Me sigo Exacto, ahí. sí, Te sí. agradezco muchísimo porque todo lo que dijiste ahorita era parte de las dudas que yo te iba a preguntar. Ya, bueno, qué bueno. Por eso es que a veces extenderse puede ayudar a otros que también, porque al final a todos nos pasa lo mismo. Sí, La experiencia humana es la experiencia humana y todas estas huellas que hay para atrás, que es el condicionamiento de cada uno, la experiencia de la historia que cada uno ha tenido, las distintas infancias y vidas, y unas han dejado más huellas en unos que en otros, pero al final todos tenemos toda esta arena pisada llena de huellas. sí, Entonces, bueno, nada, dejemos que venga la ola, barra las huellas y prestar atención a lo que corresponde. sí. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, Carla, un gusto. Muchas gracias a ti. Vamos, Rodrigo. Sí, como siempre, Adelante. con ganas de hablar, ¿no? Con ganas de hablar. No, estuvo súper lindo lo que dijiste, me hace mucho sentido y me ayuda un montón porque resume todo lo que yo voy sintiendo y voy experimentando y muchas gracias por eso. ¿Mm? Bueno, me alegro Eh, mucho. sí, quisiera decir que he podido desde hace un tiempo, no lo había comentado, experimentar, no sé si la palabra no es experimentar, es sentir el ser y una sensación como que me vuelvo tonto, no sé, como que la mente se apaga y quedo en un estado, digo, bueno, ¿y la mente dónde está? Y le digo a mi mujer, mi amor, ¿pero qué es esto? Y me cuesta volver y creo que me voy a volver como literalmente tonto. Entonces, no me asusta, a veces me ha asustado, pero de a poquito voy entrando en esto, que entro de una forma muy, como que se abre la percepción y entro y la mente queda nada. Bueno, a lo mejor tú lo llamas estar atontado y lo único que estás es con el pensamiento lento, ¿verdad? Sin agitación. Tú crees que eso es estar atontado. Pero Sí, porque seguramente, si estando en ese momento viene alguien, viene tu hijo con un asunto y dice, mira papá, que hace falta esta mercancía o que tenemos esto, que dónde ponemos esto, que hay que, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos estas cajas que traje? ¿Dónde? ¿Tú crees que tú estás lo suficientemente inteligente como para decirle en dónde tiene que poner las cajas? sí, se podría hablar. O sea, sabrías responder a una situación práctica. Sí, sí. Entonces no estás atontado. Es que ese es el engaño que sucede y ya me estoy acostumbrado. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. De hecho, en una Bueno, situación... no pienses todas esas cosas porque ni tú te estás volviendo loco. Acuérdate del cuento que esto no te está pasando a ti, Rodrigo. Ya. Esto Sí, es algo que va sucediendo en ti, el ser, ¿verdad? sí, Porque has sí. estado haciendo, y no en todos los casos, ojo, esto es particularmente en el caso de Rodrigo, no todo lo que se dice es para todo el mundo cuando hablan de las propias experiencias, ¿ok? Cada uno tiene las suyas. Esto no es generalizable. Algunos puede que se vean reflejados,
pero no, el que no se vea reflejado con eso no tiene nada que ver. Que no es que a ti, Rodrigo, te pasan esas cosas, acuérdate siempre de eso. Son cosas que pasan, te pasan a ti, pero no Rodrigo, no a tu persona. ¿Ok? No es a la persona que le pasa, eso es a ti. ¿Qué es la persona? La persona es todo lo que tiene que ver con este organismo humano. No todo lo que tiene que ver, sino es la identidad que se ha creado, el sentido de ser que se ha creado de acuerdo a este organismo humano. Dicho de una forma más dulce, este ser humano. Pero este ser humano no es un ser independiente como ser separado del ser esencial que realmente eres, sino que esto es la manifestación del ser necesaria para poder experimentar esta vida. Sí. ¿Okay? Es el traje de buzo que te has puesto para sumergirte en aguas profundas y ver lo que hay ahí abajo. Sí, Sin ese traje de buzo no puedes verlo. Sin este cuerpo humano no puedes experimentar este mundo como vida humana. ¿Okay? Entonces cuando... Sí, yo sé, pero espérate. Cuando tú dices que has tenido momentos de paz, que has tenido momentos de esto, que tienes momentos de un tipo y momentos del otro, todo eso está bien, pero no es relevante. No es relevante. Está bien que tú vayas sintiendo más paz, menos paz, hay momentos que son así, momentos que son asados, pero estás relatando experiencias, cosas que acontecen. Lo que sucede es que lo que tú realmente eres, que está en paz, cuando deja de haber identificación, se nota. Se nota. Y cuando surge la identificación de nuevo, no se nota. Entonces, lo que hace que no se note la verdadera naturaleza es el sentido de identidad que nos genera esa idea de separación, como que uno está siendo algo separado e independiente de todo lo demás y de las otras personas y del ser y de la conciencia y de Dios, algo separado, algo que uno es separado, vulnerable, poquita cosa, carente, chiquitito en este universo tan grande. Yo aquí separadito, yo con mi pequeña mente aquí. Y eso es una ilusión, eso no es así. Sí, sí. Pero uno trata de armar un sentido de identidad bien fuerte. Dice, bueno, esto chiquitito dentro de este universo tan grande, por lo menos que sea muy fuerte. Entonces ahí es cuando uno habla que está reforzando el ego para generar un sentido de identidad. Por intuición lo sé absolutamente y tengo una fe tremenda. Pero en la práctica, el yo... No tengas fe. No tengas fe, porque fe es creer sin poder comprobarlo. Y aquí no tienes que creer nada. O sea, no sé si es fe, pero es una... Bueno, es que no lo digas fe porque no, te confundes con muchas ideas que hay acerca de la fe. Pero, ¿cuál será la palabra? Confianza. Confianza, intuición. Intuición es otra cosa. Bueno, confianza. Esa es la palabra, porque quiero también aprenderlo, porque... Bueno, no, pero solamente compréndela, no la aprendas. Comprende. No, es así, para mí. Bueno, la palabra así. Confianza es algo en lo que tú puedes entregarte. Tú confías en algo cuando te puedes entregar. Esa entrega es lo que en mi caso faltaría. Ese decir, no falta nada, Rodrigo. Lo que falta en tu caso es dejar de hablar menos de ti. Ya. Porque sigues construyendo identidad. Deja de hablar de ti. Eso es todo lo que tienes que hacer y de pensar en ti como Rodrigo. Ya. Aquí no interesa lo que le pasa a Rodrigo, sino lo que te pasa a ti. Ya. Suena duro lo que estoy diciendo, pero es que quiero que termines de encajar en esa cuestión. Sí, no, Entonces, sí, lo único que tienes que hacer es dejar de contarte la historia de todo lo que a ti, Rodrigo, te pasa, ya sea espiritual o mundano, bueno o malo. No se trata de lo que te pasa a ti como Rodrigo. Sí. Investiga tu verdadera naturaleza. Eso es todo lo que tienes que hacer en este sentido, ¿no? Por eso estás aquí. Si no, en tu vida tú puedes hacer lo que tú quieras, pero aquí investiga tu verdadera naturaleza. Esa investigación es silenciosa, notando que la identidad es justamente lo que estorba. El sentido de identidad es lo que estorba. No hay que destruirlo. No hay que negarlo. No va a dejar de aparecer. Ese sentido de identidad, ego. Eso va a estar ahí. Aparece y desaparece. Y está ahí. Pero no te enganches de ello. No te engañes con eso. Nótalo. Eso es justamente lo que hay que notar.
todo el cuento que te haces acerca de ti, Rodrigo. Ese es el que hay que notar. Y cuando lo notes, descártalo. Y nota esto que se está dando cuenta. Ya. Voy a seguir. Sí, Sigue en eso, hasta que vas a agarrarle la cosita. sí. No, muchas gracias, María Luisa. La Vale, verdad, Rodrigo. y la introducción que le diste a la persona, genial, me ayudó mucho también. De Bueno, nuevo, es bueno me alegro. repetirlo. Muchas gracias. Claro, claro que sí. Dale, Sí, Rodrigo, gracias a ti. gracias. Ok, Giselle. ¿Estás ahí, Giselle? Porque no te veo. Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, nada, aquí yo es que